Gracias, estimados suscriptores de verdades-y-rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Es inaudito que aún la estafa cometida contra más de 15.500 familias venezolanas por Víctor Vargas Irausquín y el Banco Occidental de Descuento siga sin justicia. Son casi 1.000 millones de dólares que fueron captados por el BOD en Venezuela para alimentar su red de 4 bancos en el exterior y que luego desaparecieron casi que en su totalidad. A pesar de los reclamos de los estafados, el gobierno de Nicolás Maduro no solo es que se lava las manos en el caso, sino que además protege, por ahora, a Vargas Irausquín de las órdenes de captura que contra él y otros implicados han sido emitidas en Panamá. Mientras el señor Vargas recibe protección del chavismo, también se beneficia del silencio de la oposición, que en su mayoría se ha mantenido al margen de una de las mayores estafas financieras cometidas en Venezuela. Incluso contó con la protección de una diputada de la Asamblea Nacional 2015, quien bloqueó durante mucho tiempo la investigación contra este sujeto. A pesar de la protección y el silencio que beneficia a Víctor Vargas Irausquín en el caso, parece que el cerco judicial internacional se seguirá cerrando contra él y los otros involucrados. Ojalá haya pronto justicia y que los afectados reciban el dinero que les estafaron. Hoy converso con Julio Montoya, ex parlamentario de la Asamblea Nacional 2015 y principal impulsor de la investigación contra Víctor Vargas y el BOD por la estafa contra 15.500 familias venezolanas. Ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades-y-rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Julio Montoya, ex parlamentario de la Asamblea Nacional 2015 y quien además formó parte de la Comisión de Contraloría de dicha Asamblea Nacional. Julio, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Un abrazo, Darwin. Para mí un honor y un gusto poder compartir contigo y todo tu gran audiencia. Julio, hay muchos temas que por supuesto que podemos tocar, pero yo quiero enfocarme en el tema de la estafa cometida por el Banco Occidental de Descuento y su presidente Víctor Vargas contra más de 16.000 venezolanos. Hace pocos días me facilitaste una información que hablaba de una nueva orden de aprehensión contra Víctor Vargas en Panamá por el caso Olbank. ¿Nos podrías dar detalles a nuestra audiencia de qué es lo que está ocurriendo con el caso de Víctor Vargas y Olbank en Panamá? Bueno, sí, ya esta es una investigación penal que ya está en manos de la Fiscalía panameña y ha partido de la denuncia de varios afectados, de parlamentarios panameños, que ya han podido demostrar la estafa cometida por el grupo financiero BOD con uno de sus bancos, que es el Albán. Han logrado descubrir que los avales que estaba presentando esta organización
todos eran falsos. Y es un delito penal impresionante. Amén que no han logrado presentar la procedencia del dinero que pasó por ese banco, con lo cual suponen también que estamos en presencia del lavado de dinero, de la corrupción, o podría ser de otras cosas. Y hoy, hablando con uno de los fiscales del caso, se ha descubierto que hubo una triangulación de compras para violentar las sanciones, para comprar productos, se iban al Albán y del Albán se iban para Cuba, con un manejo financiero bastante irregular. Estamos hablando de casi 10 elementos ilegales o de supuesta procedencia ilegal. Y eso evidentemente conforma una asociación para delinquir impresionante, que la Fiscalía, ya son 2 órdenes de aprehensión que ha presentado el Estado panameño. Ahora bien, ellos han solicitado que Interpol abra o inicie la captura internacional de este señor. Abra la solicitud. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué información tiene? Bueno, sí, ya ellos la han solicitado al Interpol. Tengo entendido que están esperando el alerta. Y ahí debo de reconocerte que no conozco bien, voy a documentarme bien, pero son varios alertas. Una está en una alerta amarilla, una está en otra codificación, y están esperando esto, ¿no? Lo cual ha llevado que los implicados, porque también se está buscando una contra el Borbón, que es socio y familia política del señor Vargas, también se está solicitando la misma calificación de prófugo de la ley. Y sobre todo porque él era miembro también del Albán, específicamente de su junta directiva. Tengo entendido que el señor Vargas ha decidido no salir de Venezuela para evitar estos contratiempos que pueda generar esta situación. Pero recordemos que también hay acciones penales en este momento en Antigua y Barbuda, producto del Boiván, y la solicitud que están haciendo 3 parlamentarios de Curazao de generar todo un proceso penal por la quiebra fraudulenta. No estoy poniendo palabras en mi boca, sino exactamente lo que dice el documento, la quiebra fraudulenta del Banco Orinoco en Curazao. Ahora, Julio, cuando yo revisé los documentos que tú me enviaste, me llamaron la atención 2 cosas. Primero, la presunción de la Fiscalía Segunda contra el Delito Organizado, creo que así es el nombre correcto, que hablaba de un presunto fraude financiero, pero además hace mención que el liquidador del gobierno panameño, en 2 ocasiones, ante un informe presentado ante la Procuraduría General de la Nación, habla de presunto fraude financiero, pero algo más, que los activos que tiene el banco no son suficientes para cumplir con la devolución del dinero de los clientes del banco. Eso es totalmente cierto. Si no, ya la primera etapa aprobado, que era devolver a los que tenían hasta $10,000, ni esa se ha podido cumplir, mucho menos las de montos superiores. Y es porque los documentos y los supuestos garantías que presentó este grupo financiero para el Banco Orinoco, para el Boiván y para el Albán eran exactamente lo mismo. Lo que le decía cuando le iban a revisar, por ejemplo, el Banco Orinoco decía, no, mis garantías están en el Albán. Cuando iban a revisar el Albán decía, mis garantías están en el Banco Orinoco. Cuando iban a revisar el Boiván decía, están en el Albán. Es decir, triangulaba una información, pero lo más grave de esto es que se ha demostrado que las empresas de garantía, de resguardo, toda esa documentación era falsa. Es decir, ellos falsificaron. Ellos decían, la empresa XX me tiene a mí el dinero, y cuando la empresa le preguntan a la empresa XX, le dicen, no señor, yo no tengo nada y ese documento que está presentando ese grupo es falsificado. Es decir, estamos en una asociación para delinquir impresionante,
que yo en lo personal no salgo de asombro, como decía mi difunta madre, no salgo del asombro de trillos y troyanos. Esto no es un problema de oposición, de gobierno. Yo veo una sociedad de cómplices en un silencio impresionante de la clase política venezolana. Veo que 15.500 familias están en una soledad impresionante y veo un sudeván arcahuete de una situación, no solo porque ellos se meten en la excusa de que estos son bancos que están en el exterior, pero es que si asumimos que hoy quien tenga una cuenta en el Banco Occidental de Descuento no puede mover más de 30 bolívares diarios, es decir, hay un corralito financiero hoy en Venezuela, es un silencio cómplice, pues. Me hizo recordar aquel libro de Luis Gómez que se llamaba Cómplices y Testigos. Aquí hay muchos testigos y muchos cómplices de una situación terrible y casi de indefensión. ¿Dónde se está consiguiendo justicia? Lamentablemente, como en el resto de los casos que personalmente yo he llevado, es en el exterior, porque en este país no hay posibilidades, o aparentemente no hay posibilidades de conseguir justicia en el caso de Vargas. Ahora bien, el único en la oposición que le ha prestado atención a este caso y que ha trabajado en el caso eres tú. Incluso recordemos que una diputada de Un Nuevo Tiempo, que era jefe de fracción de Un Nuevo Tiempo, se opuso durante muchos meses a tu investigación. ¿Por qué el silencio de la oposición? No es un caso cualquiera. Tú lo has dicho, son 15.000 familias y empresarios que entregaron sus ahorros en dólares al señor Vargas y hoy están siendo estafados. Darwin, tú y yo nos conocemos de muy joven, de nuestra zulianidad. Yo no tengo respuesta para eso que me estáis preguntando. No tengo respuesta, sino que me imagino que los grupos financieros en Venezuela se construyen con apoyo político que van construyendo en los años, aliados políticos, y luego le piden a cambio de eso solidaridad, silencio, etcétera. Yo no puedo tener una explicación para el silencio. Y tú me preguntas, el silencio general, pues, es decir, desde el programa de radio y televisión que no dice nada porque ahí puede tener una cuña. Es decir, es un silencio mediático, político, impresionante el que hay en Venezuela. Vargas ha logrado silenciar, me imagino, que a punta de influencia, de billete, a una sociedad completa. E incluso yo me atrevo a decir que lo ha logrado hasta en otros países, como en Antigua, donde tiene una relación personalísima con el primer ministro, que es el primer alcahuete de esta situación en Antigua, y donde hemos logrado desmontar, que es Panamá, y Curazao ha sido quizás con la fuerza parlamentaria, con periodismo de investigación, porque yo te preguntaría, Dar, la situación del Banco América. Es decir, como un país tiene un banco, como el Banco América, que es el caso de República Dominicana. Ese banco, los avales de ese banco, están en estos bancos quebrados. La pregunta que yo hago, ¿cómo puede estar un banco en un país como República Dominicana con avales de 3 bancos quebrados? Claro. Es decir, es una situación casi dantesca. Pero nosotros hemos ido construyendo capacidades, construyendo alianzas parlamentarias, hemos hablado con oficiales del FBI, hemos hablado con gobiernos y en lo personal yo creo que este grupo financiero, y no hablo solo del señor Vargas, hablo de Borbón, hablo de varios de sus miembros, difícilmente saldrán ilesos de esta situación, difícilmente. Porque España, por ejemplo, que es un paraíso para la corrupción venezolana, porque bueno, ahí está Nervis Villalobos, Javier Alvarado, ahí está, el pollo, el pollo, por mucho tiempo estuvo allá. Y hablando del tema, ahí está Betancourt, los bolechicos están allá, dueños de farmacia, eso es un desastre, la lavadera de dinero de la corrupción de Madrid. E incluso ahí yo creo que vamos a tener respuesta, que las hemos logrado lentamente. Creo que el interés de la política del Estado español, de que esos recursos les sirven para el desarrollo de su propia economía, se les está derrumbando poco a poco, pues, porque
yo creo que se van a encontrar también con un mundo que rechaza el lavado de dinero, y en España, y lo digo con toda propiedad, España, el Estado español, es alcahuete de una gran máquina de lavadora de dinero, la corrupción proveniente de Venezuela. Yo calculo que en España, y te lo digo, estoy terminando los números, lo voy a dar, pero te lo voy a dar como primicia, yo calculo que más de 8.000 millones de dólares hay en la economía española que derivan de la corrupción venezolana. Terrible, terrible. Julio, tenemos que hacer una pausa. Quiero que al regreso hablemos de si tienes algún monto en torno a lo estafado, estas 15.500 familias, y la situación del resto de los bancos que formaban parte de esta red. Hagamos una pausa, ya regresamos. Julio, me interesa saber si en el proceso de investigación que tú has llevado desde hace 2019, 2020, ya tienes un monto aproximado de lo que ha sido estafado a estas 15.500 familias venezolanas. Sí, nosotros, en un tema complejo, porque son 15.000 familias donde hay mucho miedo, mucha extorsión psicológica, si ese término se puede usar. Y la información en términos de los montos es realmente complicada. Pero no tienes que sea un monto global. Sí, estamos hablando de casi de $1 millardo, de 1.000 millones de dólares, de todas las operaciones que nosotros hemos estado revisando. Ahora, Julio, en torno a los casos, ¿cómo está la situación, por ejemplo, del Banco del Orinoco? Porque el año pasado, durante el primer trimestre, se anunció que al final del primer semestre debían estar haciendo la devolución del dinero, producto de un acuerdo firmado entre el Banco del Orinoco y el gobierno de Curazao. Tengo entendido que no ocurrió nada de eso. No me gusta ser heraldo de malas noticias, pero yo he tratado de ser serio con los ahorristas. En lo personal, yo creo que en ninguno de esos tres bancos hay un centavo. Es decir, yo creo que eso fue, Víctor Vargas usó 2 empresas, todo dinero, todo dólar que entraba ahí, al otro día, exactamente al otro día, entraba una centrífuga que pasaba por Islas Vírgenes, que pasaba por Emiratos Árabes Unidos y terminaba en Suiza o en algún banco europeo. Cada dólar que entraba 24 horas después era sacado de todo eso. Todo lo que tenían esos bancos eran papeles falsos, engañando a gobiernos, engañando a los entes supervisores. Algo aquí está bien claro, que es la debilidad de la supervisión financiera de Panamá, de Curazao, de estos paraísos fiscales. No por nada, papeles de Panamá, papeles de Pandora, fueron construidos en estos países. Pues. Es decir, solo en los papeles de Pandora hay más de 200.000 documentos que dicen la forma como lavaron el dinero de la corrupción venezolana desde bufetes en Panamá, tan igual que el caso que te acuerdas, los Panama Papers, que fue con el Mossack Fonseca. Es decir, yo creo que este andamiaje financiero del Caribe es sin duda alguna un andamiaje construido para lavar el dinero de la corrupción y del narcotráfico. Yo no tengo una sola duda de que eso está construido de esa manera. Pero así como está construida para eso, al mismo tiempo es vulnerable, es decir, es fácil de engañar, porque los organismos supervisores
están todos comprados definitivamente por la corrupción y por el narcotráfico. Es decir, ¿en qué está el Banco Orinoco? En quiebra. ¿Y qué significa una quiebra? Yo vendo y pago, pero no saben qué vender porque no lo encuentran. ¿En qué está el Albán? Liquidado. Está intervenido, está en liquidación, pero para liquidar tienen que vender, hacer los potes y dar, no los encuentran. Lo mismo está ocurriendo en el Boiván. El caso del Boiván es el más grave. Digamos, más grave no. Porque ¿qué puede ser más grave que esto? El caso del Boiván es que el Boiván está abierto. El Boiván está abierto, pero tú vas a la taquilla del Boiván y le dices, mira, devuelve mis $10,000. No, yo no te lo puedo dar. No tengo cómo darte. Y el banco sigue abierto. Y sigue recibiendo depósitos, supongo. No, me imagino que ante la circunstancia bien pendejo sería, pero sí debe estar siendo utilizado para negocios, por ejemplo, como el de triangular. Si no me dejas, escondo por ahí, compro por allá, así salgo del tema de las sanciones, o para lavar dinero, o para pagarle a quien él quiera. Es decir, yo consigo un dinero, necesito lavarlo, lo meto en el Boiván y él utilizará los mecanismos a través de las empresas que tiene para llevarlo para otro lado. Para mí, la lavadora que está hoy funcionando es el Boiván. Y el responsable directo es el primer ministro de Antigua, que yo casi estoy seguro que tiene un modelo de sociedad con este tipo de instituciones. Ahora, Julio, ¿y el caso de Banca América? ¿En qué situación está en República Dominicana? Teóricamente, el Banco América es un banco sano. Teóricamente. Es un banco, a pesar de que la superintendencia de República Dominicana ya le ha dirigido 3 comunicaciones pidiéndole que le resuelva unos 10 ítems que ellos están preguntando, los avales, etcétera. Pero yo sé que parte de esos avales son Alban, Boiván y Banco Orinoco. Y si están quebrados, intervenidos, ¿de qué avales estamos hablando? Es decir, yo creo que los dominicanos tienen una papa caliente allí y creo que en los próximos días deberá de reventar ese torbellino, pero lo que yo sí sé, y ellos se asombran porque yo he publicado primero las cartas antes que le lleguen, es que los funcionarios del Banco América están asombrados, le sacan copia a lo que viene a la superintendencia y me lo envían a mí, yo lo publico. Es decir, estamos en una situación compleja. Yo creo que estamos en una sociedad de complicidades casi internacionales, que estas empresas offshore y bancos de lavado de dinero se prestan para todas estas barrabuncias y estas barbaridades. Pero lo que es verdad es que en el camino hay 15,000 familias, muchas de ellas muriendo porque no tienen para sus medicinas, para su alimentación. Y bueno, una fiscalía en Venezuela silenciada, un Sudeban que alcahuetea toda esta situación. Y bueno, las buenas noticias es que por lo menos en Panamá y en Curazao se comienzan a abrir puertas de justicia. Yo en los próximos meses voy a acudir a Madrid, voy a actuar en la justicia española para accionar contra Borbón, para pedir seguimiento y confiscación de bienes de este grupo, tal como se acaba de lograr, por ejemplo, con el ex viceministro Nervi Villalobos, que se han logrado obtener unas incautaciones hace una semana. Ahora, Julio, por allí se comentó que el FBI de Estados Unidos se había interesado en el tema. ¿Es real? ¿Hay una investigación abierta por parte del FBI? Es difícil mi respuesta, pero tengo un compromiso de silencio en algunos temas. Eso quiere decir que sí hay una investigación. Como dicen en nuestra tierra, de que vuelan, están volando y alto. Pero también dicen que el que calla otorga. Si tú estás callando en torno a esa información, quiere decir que estás confirmando que hay una investigación del FBI. Sí, yo eso te lo puedo responder. Lo confirmo plenamente, que hay una investigación del FBI y de la NIT, que es la organización que investiga el tema del manejo financiero. Ahora, el señor una Vargas, fiscalía, te lo doy también como primicia, hay una fiscalía en Nueva York, que es el estado o el distrito, perdón, donde se investigan los delitos financieros más importantes. Debe ser la Fiscalía del Distrito Sur. Que ya inició una investigación sobre el tema del grupo financiero. Ahora bien, el señor Vargas está en Venezuela.
sigue protegido por el chavismo en su finca en Tucacas? Tengo entendido que el señor Vargas está aquí en Venezuela, ahí exactamente donde tú estás diciendo. Ahora, tiene una finca o él algo así. cuenta con eso es importante analizarlo, ¿no? Si cuenta con la protección de todo el chavismo, porque tú y yo conocemos que todo el chavismo no actúa como un todo, cada sector tiene sus intereses y ellos no son leales eternamente. ¿De quién es protegido el señor Vargas por parte del chavismo? Yo creo que la protección de Vargas cuesta mucho dinero. Así te lo puedo simplificar. Yo creo que si se levantan las alertas de Interpol, si los países se siguen pronunciando, creo que va a ser insostenible la protección de ese señor por parte del rey. Ahora, creo que va a ser eso. Hay probabilidades de que también haya acciones penales, por ejemplo, en Antigua y Barbuda. Yo diría que en escala del 1 al 10, hoy están en 5. En Curazao estarán casi en 8. En Curazao se firmó un acuerdo. No devolvieron el dinero, no ha ocurrido nada. Fue violentado. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? En el caso de Curazao, el grupo financiero cometió un error. En la construcción de sus estafas, dejó como un cabo suelto. Porque en el Banco Orinoco, el BOD como banco es socio. Por lo tanto, los usuarios pueden interponer demandas civiles y penales sobre el BOD que es socio allá. Puedo intentar quitarles propiedad en Venezuela, que es lo que yo estoy recomendándole a los usuarios del Banco Orinoco, que tienen que demandar al BOD que es socio del Banco Orinoco, cosa que no ocurre en el Alban ni ocurre en el Boybank. Bueno, solo ocurre en el Banco Orinoco. Ojalá haya justicia, Julio, en esta estafa, porque de verdad que 15.500 familias venezolanas, como tú lo has dicho, están necesitando la devolución del dinero. Julio, muchas gracias por haber... Darwin, es un caso asqueroso. O sea, a mí me asquea la complicidad y el silencio de todo el mundo. A mí me asquea. Me da pena ajena esta situación. Bueno, en algún momento saldrá toda la verdad sobre este caso. Julio, de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otra interesante entrevista.